Un placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo el licenciado Juan Pardo de Nativitas, su servidor, transmitiendo completamente en vivo desde esta bellísima ciudad de Ciutlán, Puebla. Y ya saben, queridos amigos, en la única estación de radio, en la que buena, en el 95.1 de su FM. Y bueno, pues agradeciendo de antemano, como siempre, el cariño de ustedes, el que nos estén recibiendo allá en sus transportes, en casita o en internet, ¿verdad? A través de nuestras redes sociales. Bueno, muchas gracias de verdad. Hoy les vamos a platicar, queridos amigos, de un tema que nos ha llegado a nuestras oficinas como algo cotidiano. Pues el detalle, queridos amigos, de que de repente cuando vemos nuestras escrituras, ¿verdad? Pues nos damos cuenta que simplemente no nos dan las medidas. Y eso, créanme, queridos amigos, es más común de lo que creemos. Hay casos en los que no vale la pena gastar en hacer un nuevo documento, le llamamos nosotros, una nueva escritura. Pero hay casos en los que sí. Y hoy precisamente les vamos a estar platicando en qué casos sí vale la pena y qué trámites hay que hacer para arreglar correctamente mi escritura. Así que bueno, vamos a entrar directamente al tema. Fíjense que primero recalcarles, porque me da mucho gusto que la gente que nos visita en la oficina pues ya viene conocedora y ya nos dice, no, licenciado, ya sabemos que las escrituras que nosotros tenemos en casita no son las originales. Y ya yo les digo, bueno, ¿y cómo saben que no son las originales? Ah, pues porque usted nos ha explicado que las originales se quedan en el protocolo del notario público que las hizo. Y en el libro del notario público, bueno, ahí es como un libro, queridos amigos, en donde se llenan ese libro, ahí se quedan estampadas 100 escrituras, 120, 70, dependiendo del tamaño. Obviamente ese libro nunca nos lo van a dar a alguno en particular, ¿sí? Entonces nos da el notario copia de esa escritura, aunque lo veamos con un papel muy bonito, algunos le ponen hasta adornos, color oro, color plata. Si nos vamos hasta la parte final, dice, el presente instrumento concuerda fielmente con su original que tuve a la vista. O hay quienes rezan, el presente instrumento es primer testimonio que concuerda fielmente con su original. Entonces, bueno, me da mucho gusto, queridos amigos, que mucha gente se le quite la preocupación de que las escrituras, si las perdemos o si nos las robamos, o perdón, si se las roban, ya estoy aquí ventaneando, ¿verdad? Pues resulta que esos documentos no pasa nada. Podemos solicitar un duplicado en la notaría pública donde se hayan hecho o en el registro público de la propiedad. Pero bueno, enfocándonos nuevamente al tema, fíjense que cuando resulta que nosotros tenemos una escritura y nos damos cuenta que el terreno es más grande de lo que la escritura dice, habría que ver en qué momento las podemos arreglar y en qué momento no. Por ejemplo, fíjense, si ya todo está bardeado, como en las ciudades en donde pues ya quedan pocos terrenos baldíos, y el mío en particular, tengo una casa y junto pues ya hay otra casa edificada, junto hay otra casa edificada, atrás hay una maquila o hay un terreno de fútbol o no sé, otra construcción, y veo que mi escritura habla de un terreno mayor y pues, simplemente no existe, a lo mejor me faltan 6, 8 metros cuadrados, ¿no? Porque a lo mejor me falta 1,5 metros de un lado y aparte lo ancho, pues sí ya se da algo de metraje. Bueno, queridos amigos, en esos casos yo les aconsejo que no gasten de embalde. No vale la pena, mientras ustedes no vendan o mientras no transmitan a sus hijos, pues dejen así las escrituras, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tienen conflicto con sus colindantes, porque pues ya está todo perfectamente delimitado. Eso es muy, muy importante. Entonces, si su escritura habla de un terreno mayor
y realmente es menor, pues no pasa nada. Ahora, tampoco no se dice no se pueden arreglar, claro que se puede hacer. En ese caso es muy fácil. ¿Por qué? Porque de un terreno mayor lo podemos hacer más chiquito. Ahí es muy sencillo, queridos amigos, porque podemos ir directamente con el notario y pedirle que haga una reducción de medidas y colindancias. ¿En qué sentido? Bueno, pues aparentemente mi terreno tenía, por ejemplo, 14 metros de largo y pues resulta que no tiene los 14, resulta que tiene 12. Entonces, a fin simplemente de que enderezar las medidas y colindancias, de justificar, de enmendar el error, esa equivocación, pues hago una reducción. Ahí es muy fácil, muy sencillo. El problema, queridos amigos, está en aquellos terrenos, como en el caso que nos han llegado, en donde los terrenos son más grandes de lo que la escritura dice. Me llegó un terreno, bueno, no llegó el terreno, me llegó un asunto, el terreno le salen patitas, me llegó un asunto en el que efectivamente, de manera equivocada, cuando midieron el terreno hace 40 años, pues seguramente en alguna parte se equivocaron, que les faltó como 30 metros de un lado y les faltaron 50 metros de otro lado. Aunque el cliente perfectamente delimita el terreno y lo tiene incluso deslindado porque tiene alambre de púas a todo a su alrededor, no hay conflicto con los colindantes. Fíjense que ahí sí no es sencillo llegar, ir y decirle a un notario público, ¿sabes qué? Quiero que ahora mi terreno me lo arregles porque el terreno es mucho mayor. El notario no lo puede hacer porque, queridos amigos, el terreno no es una liga que se pueda estirar y que tan fácilmente podamos arreglar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahí sí se tiene que tramitar un juicio de rectificación de medidas y colindancias en el que se le tiene que llamar, notificar y emplazar a cada uno de los colindantes. Obviamente, en la demanda se tiene que mencionar al juez que compré ese terreno o por qué motivo soy dueño de ese inmueble y que bueno, que lamentablemente ahora que hice un levantamiento topográfico, pues resulta que es más grande del que se señaló en la escritura, equivocadamente, y que ahí es importante enmendarlo, arreglarlo, corregirlo y que se establezcan las medidas correctas. Entonces, se tiene que mandar a llamar a todos y cada uno de los colindantes. ¿Por qué, queridos amigos? Porque en caso de que efectivamente el juez autorice la rectificación de esas medidas, es posible que el colindante salga perjudicado, incluso el ayuntamiento. Porque muchos de los terrenos, y ahorita haciendo memoria de ese terreno, está en una esquina. Y entonces una de las colindancias es toda una calle. Y otro lado, de la otra esquina, también es una calle. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, pues que el perjudicado también podría ser el municipio y entonces a ese también hay que llamarse a juicio para ver si efectivamente es correcto la apreciación que yo estoy señalando en la demanda en el sentido de que mis medidas y colindancias de mi terreno no perjudican a ninguno de los colindantes, incluyendo a las calles. Si fuera así, entonces el ayuntamiento, a través de su representante legal, puede decirle al juez, no, señor juez, está mal, la persona esta que quiere arreglar su terreno sí nos está perjudicando porque además este terreno así asado, ¿no? A lo mejor nos quiere quitar la banqueta o nos quiere quitar parte de la calle que tiene que ser de 6 metros, de 7 metros, etc. Si los colindantes, queridos amigos, incluyendo el municipio,
no expresa nada, no objeta nada, o ustedes demuestran que el terreno no perjudica a nadie, entonces el juez les va a autorizar la rectificación de las medidas y colindancias. Y bueno, ¿qué es lo que procede? Una vez que la sentencia quede firme, le llamamos nosotros. ¿Por qué quedar firme? Porque es importante, queridos amigos, porque toda sentencia, y lo hemos platicado en este espacio, pues puede tener un margen de error, y entonces cualquier persona interesada que no esté de acuerdo, entonces puede pedir que ese caso sea revisado por sus superiores. Y se va a Puebla o a Jalapa, depende del lugar donde estemos. Y entonces esa persona apela esa resolución y se va por inconformidad y se va a que se resuelva nuevamente el asunto. Pero cuando no existe cuando ninguno se inconformó, nosotros solicitamos que la sentencia ya se declare, que quede firme, porque ya pasó el tiempo, el término que la ley señala y nadie se inconformó. Ya lo que sigue es ejecutar la sentencia, que significa que se mande el expediente o copias certificadas de ese expediente al notario público para que haga la nueva escritura con la rectificación de medidas y colindancias. Yo les aconsejo, queridos amigos, que incluso demanden al registro público de la propiedad y demanden al departamento de catastro de cada uno de los estados, porque en muchas ocasiones ellos sí le encuentran algunos peros, y entonces desde la demanda tienen que contestarlo. Si no le encuentran peros, entonces sí, la rectificación se va a autorizar. ¿Sale? Entonces eso es muy importante, y bueno, pues ahí están algunos consejitos que yo les doy para los casos en que nuestras medidas de nuestro terreno no coinciden con las escrituras. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es Caso Abierto.